entre 20 y 30 minutos para su primera intervención. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantearle las cuestiones que crean conveniente y después, como mínimo, un cuarto de hora para contestar, si dispondremos. Doña Alicia Alonso tiene la palabra. Buenos días. En nombre de la Plataforma Estatal por la Defensa de la Educación Infantil de 0 a 6 años, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, por habernos propuesto y a la subcomisión por haber aceptado nuestra comparecencia hoy aquí. En especial porque a quienes pretendemos dar la voz a los niños y niñas más pequeños se nos conoce poco y, en general, se nos escucha menos. Es por ello un honor, al tiempo que una gran responsabilidad, intentar transmitirles que los niños y niñas de estas edades necesitan urgentemente un gran pacto por la educación que dé a la primera infancia y a esta etapa educativa el contenido y la dignidad a la que tiene derecho. Les he dejado 2 documentos en los que pueden ampliar diagnósticos, conclusiones y propuestas. El PDF del libro que publicó esta plataforma en 2015 y nuestro decálogo de peticiones. No dejamos, porque sabemos que ya disponen de él, el documento de bases para una nueva ley de educación, pero nos remitimos a él igualmente, ya que, elaborado por el colectivo Redes por otra Política Educativa, al que pertenecemos como plataforma de infantil, es fruto del consenso al que hemos contribuido y con el que estamos plenamente de acuerdo. La educación infantil tiene que estar integrada en un sistema educativo general y comparte con él principios, fines y ámbitos que desgranó brillantemente Carmen Rodríguez en su comparecencia. En primer lugar, quiero resaltar que no les hablo en nombre de una minoría, sino de una inmensa mayoría, porque es posible que no todas las personas lleguen a la edad adulta, pero lo que es seguro es que pasarán por la etapa vital que supone la primera infancia. De ello deriva que la calidad de vida ofrecida a esas criaturas debe ser presente para que pueda haber futuro. Sin embargo, este periodo ha sido y es minusvalorado oficial y socialmente, lo que probablemente tiene que ver con la pervivencia implícita de viejas concepciones acerca de lo que es un niño o una niña pequeños. Y es que el concepto de infancia como periodo vital no ha existido siempre. Los niños y niñas eran considerados, antes de la revolución que supuso Rousseau, en el último tercio del siglo XVIII, como una molestia necesaria para que las familias pobres tuvieran ayuda laboral temprana y cuidado durante la vejez, y para que las pudientes continuaran su estirpe. La mortandad era muy elevada, por lo que había que tener muchas criaturas que en su primera edad especialmente no eran consideradas como personas, sino más bien como objetos con valor futuro. Salvo situaciones muy aisladas, las primeras grandes instituciones, asilos, salas custodias, inclusas y hospicios, son por ello para pobres, instituciones deshumanizadas de guarda que dan cierta asistencia a criaturas que han dejado huérfanas o a hijos e hijas de mujeres que trabajan en horarios terribles en fábricas de las grandes ciudades. Pero la evolución de las instituciones infantiles se ligó a la del concepto de infancia, a la reflexión sobre las características y el valor de los niños y niñas por parte de numerosas organizaciones y profesionales a lo largo de todos esos años y, fundamentalmente en España, al trabajo realizado en los años previos y posteriores a la transición. Este proceso de cambio tuvo un hito con la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que, firmada por España, tuvo uno de sus principales frutos con la LOGSE, una ley que reconocía la etapa de educación infantil como una etapa única, integrada dentro del sistema educativo y con identidad propia. Pero, ¿qué estableció la Convención para suponer un vuelco y qué siguen desarrollando las observaciones generales publicadas periódicamente por su comité? En primer lugar, que la infancia es el bien más preciado que tiene la sociedad y que su interés superior ha de prevalecer. También es el caso en el caso de los bebés y de los niños y niñas pequeños. Pero recuerden al tiempo que los niños pequeños dependen de otros para la realización de sus derechos. Esos otros son la familia, primera responsable de que sus hijos e hijas puedan realizarlos, pero también el Estado, obligado a apoyarla y a arbitrar actuaciones para ello.
En segundo lugar, busca garantizar la aplicación práctica de esta declaración, estableciendo que para los Estados ha de ser una consideración primordial y una regla de procedimiento, de modo que ninguna actuación, y entiende por ello medida, acto, propuesta, conducta, ley, procedimiento o servicio concerniente a los niños y niñas pueda atentar directa o indirectamente contra ese derecho a que su interés superior prevalezca, incluso frente al de otros cuando confronta con ellos. En cuanto al derecho a la educación en la primera infancia, afirma que comienza en el nacimiento y está estrechamente vinculado al derecho del niño pequeño al máximo desarrollo posible, lo que introduce el concepto de globalidad. ¿Por qué desde el nacimiento? Porque hoy sabemos que la primera infancia es el periodo vital con mayor plasticidad y velocidad del crecimiento en el sistema nervioso. Y no solo influirá en ello la herencia, sino muy principalmente el entorno que se les ofrezca. Sabemos también que el desarrollo de cada ser humano es producto del crecimiento, pero, como declaró Vygotsky, también del aprendizaje, lo que está directamente vinculado con la educación que lo posibilita, bien sea consciente o inconscientemente, ya que es imposible no influir y, por ello, no educar. La observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño reitera y explicita que el concepto de educación hace referencia a cualquier intervención adulta desde el nacimiento, bien sea directa o indirectamente. El desarrollo, la adquisición o la pérdida de potencialidades dependerán de esa calidad educativa. ¿Y qué es lo educable y objeto de aprendizaje? Supongo que nadie duda de que un niño o una niña va a aprender a controlar su cuerpo, a andar, a manipular, a comunicarse y hablar, a tener una imagen de sí, a socializarse regulando la expresión de sus emociones. Va a aprender sobre el mundo que le rodea, las cualidades y relaciones entre los seres y objetos. Pero lo hará de un modo u otro, dependiendo de la calidad de los afectos y de la seguridad que la persona adulta le proporcione a través del vínculo que crea con él y del entorno que le organiza. Los niños y niñas vienen dotados para ello con una específica capacidad de percepción, con una curiosidad innata y una necesidad permanente de moverse en libertad y explorarlo todo, de poder hacer, crear y planificar, que no es sino hacer pensando a través de su actividad específica, la de jugar. Actividad tan importante que el Comité, viendo el menosprecio que los Estados hacían del juego, dictó la Observación General número 17 en 2013 de enorme relevancia en la salud y el desarrollo infantil. Este conjunto es lo que se denomina como cultura de la infancia, la perspectiva instruccionista de la educación, que entiende que no hay educación hasta que no aprenden lectoescritura y cálculo. Lo único que considera relevante para el segundo ciclo de educación infantil no es más que un reduccionismo que, además, no respeta el ritmo de desarrollo individual de cada niño o niña. Hay que tener mucha calidad y calidez como profesional para poder observar, conocer y educar bien cuando la gran fuente de intervención no es solo el lenguaje verbal, sino el no verbal. Tanto para conocer las necesidades y derechos de cada una de las criaturas como para darles una respuesta adecuada. Por eso la Observación General número 7 describe también cómo la cualificación de sus profesionales ha de ser excelente, cómo su valoración por parte administrativa y social ha de ser óptima y cómo ha de garantizarse su estabilidad laboral y su continuidad en un servicio que afirma ha de ser gratuito, para que llegue a todas las criaturas para garantizar la equidad y la universalización en la realización de ese derecho. Así pues, tenemos que es el interés superior del niño el que ha de prevalecer, que toda actuación de los Estados ha de ser dictada desde ese principio, que los derechos de los niños y niñas, incluido el de una educación de calidad, no puede desarrollarse sino de manera holística, pues interactúan entre ellos, que son los padres y madres los primeros responsables de hacerlo efectivo, pero que son las administraciones las que han de proporcionarles las condiciones oportunas. Todo ello es aplicable desde el nacimiento, por lo que es imprescindible que las instituciones que ofrezca un Estado lo sean de calidad educativa, así como los servicios de apoyo a las familias en su tarea de crianza. Pero, desgraciadamente, pervive la vieja concepción asistencial en las edades de 0 a 3 años y la sobreinstructiva a partir de ahí. Sin embargo, la Observación General número 19 de 2016 aclara en qué consiste el compromiso que han firmado los Estados.
Las palabras «se compromete», dicen, colocan una fuerte obligación legal para los Estados. Esto significa que los Estados no tienen ningún margen discrecional sobre si les gustaría o no cumplir con dicha obligación. Esta es una obligación intrínseca que puede ser invocada ante un tribunal. Se establece en el artículo 21. Pretendo a continuación exponer qué desarrollos a los que se ha comprometido España se cumplen mal o no se cumplen, para que se incorporen a este pacto por la educación. Hablemos de los centros asistenciales y su relación con la malinterpretada conciliación familiar. Las instituciones educativas de calidad ofrecen posibilidades privilegiadas para enriquecer y complementar la principal labor de las familias, y son compensadoras cuando esta labor es deficitaria por diversos motivos, lo que avala multitud de estudios nacionales e internacionales. Puede haber, además, espacios con calidad educativa y requisitos comunes donde las familias y sus criaturas compartan, con el apoyo de profesionales cualificados, distintos aspectos y preocupaciones de la crianza. Los centros asistenciales no son, evidentemente, una respuesta apropiada en ningún caso, tampoco para dar respuesta errónea a esta conciliación. Sin embargo, existe en España una red asistencial para 0,3 de centros sin requisitos de calidad comunes o directamente perniciosos, lo que es un hecho muy grave permitido por la ley, que al tiempo autoriza una doble vertiente público-privada. Existen multitud de centros públicos con opción a no declararse educativos para no tener que cumplir requisitos comunes. Centros de atención a la infancia, programa Crecemos, programa Juntos. Respecto a la privada, se posibilita centros sin calidad ni regulación alguna desde la vieja mentalidad de guarda de criaturas, que son centros encubiertos como bebetecas, ludotecas, minutos pequeños y otros por el estilo, que no precisan para su apertura más que de una licencia de concurrencia municipal, la misma que para abrir una tienda de chuches o una zapatería. Una oferta barata a la que se ven abocadas las capas más deprimidas de la población. Pero ni los mejores centros educativos pueden ser positivos si los niños y niñas están escolarizados un número excesivo de horas, porque conculca otro derecho fundamental de criaturas y familias, el de crear vínculos de apego seguro, imprescindibles para el equilibrio emocional y la seguridad infantil. Un niño o una niña de estas edades no puede tener jornadas laborales mayores que las de sus familias. Va contra su interés superior. La conciliación familiar no es escolar, sino laboral. No es la institucionalización infantil la que resuelve el problema. Son políticas públicas laborales, sociales o sanitarias las que deben hacerlo. Por ejemplo, revirtiendo recortes mediante bajas maternoparentales suficientes y retribuidas, con horarios laborales y salarios compatibles con una vida digna. Pedimos que dejen de llamar guarderías a las buenas escuelas infantiles y casas de niños, que no justifiquen en sus programas y actuaciones la conciliación como gran objetivo de la existencia de estos centros de educación infantiles, quizás porque es menos problemático y costoso que atajar el problema desde los lugares reales en que se produce. Va contra el interés superior del menor. Pedimos, además, que todos los centros públicos o privados que acogen a niños y niñas de estas edades cumplan con unos requisitos mínimos regulados desde educación y comunes a todo el Estado, tal como estableció la LOGSE en su disposición adicional sexta 2, y que haya un plazo que no se pueda ampliar para la regulación de los ya existentes. Instamos a esta comisión para que los señores y señoras diputados se pongan a trabajar con sus compañeros y compañeras de otros ámbitos y consensúen políticas públicas sociales, laborales y sanitarias que, como los ejemplos ya expuestos, den una respuesta complementaria y global que permita a las familias realizar los derechos de sus hijos e hijas y los suyos propios, sin cargar sobre criaturas e instituciones educativas carencias de otros ámbitos. En relación con la calidad educativa de la etapa de infantil, tengo que decir que la etapa oficial nació desgajada en 2 ciclos, lo que no responde a evidencia psicopedagógica alguna, tal como declaró la Comisión Europea en su comunicación de 2006. Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación. Esta división conllevó muchas características diferenciadoras del tipo de servicio público ofrecido en cada ciclo, que en nada obedecían al interés superior del niño o niña y con una clara discriminación del primero. Mientras el segundo se universalizó, se hizo gratuito, contempló que sus profesionales fueran maestros y maestras especialistas en educación infantil y que su dependencia administrativa exclusiva lo fuese de educación, el primero no tuvo esa suerte, con lo que de facto
fue discriminado, lo que va contra el interés superior del niño. La evolución en estos 27 años ha sido tremendamente lesiva para la etapa, pues se ha ido incrementando esa brecha de discriminación al enviar a las comunidades la regulación absoluta del primer ciclo, artículo 14.7 de la LOE, y favorecer así su dispersión. Nos preguntamos, si pactar unos requisitos mínimos comunes era bueno para los demás niveles y etapas, ¿por qué no para el primer ciclo de educación infantil? Pedimos una etapa única e integrada, con identidad propia y mínimos comunes, a toda ella y en todo el Estado, que se ofrezca en un buen centro educativo, en edificios separados de la primera para evitar masificaciones, que construye para las criaturas la continuación del ambiente de la familia e interpreta la participación de ésta como un derecho y una necesidad en la tarea de compartir la crianza, que no ofrece horarios desequilibradores y enriquece sus oportunidades al incluir los diferentes ritmos y estilos infantiles, que tiene un proyecto educativo participativo y transparente que busca el desarrollo global y óptimo de todas las potencialidades y lenguajes infantiles, así como la felicidad presente de niños y niñas protagonistas de su desarrollo, no solo futura. Con este fin organiza tiempos, espacios y materiales de alta calidad al servicio de su hacer y su particular forma de mirar y habitar el mundo. No entiende propuesta alguna como no educativa, por lo que los tiempos de cuidado son un privilegio para construir el vínculo con las criaturas, con ternura y respeto, fuente de múltiples aprendizajes que apoyan una identidad ajustada y positiva. Los y las profesionales en número suficiente han de tener como señas de identidad la alta cualificación, el rigor y la calidez, la necesidad de formarse como comunidad y el respeto y reconocimiento social y administrativo que les da continuidad. Necesitan diseñar e implementar en equipo, democráticamente, un proceso transparente que incorpora a todos sus participantes. ¿Por qué pedimos centros específicos para la etapa? La división de ciclos y el diferente tratamiento de los mismos provocó dos consecuencias iniciales. Por un lado, la distinta dependencia administrativa del primero, que en la actualidad, según las comunidades, depende de distintas administraciones no educativas que no saben de educación: familia, juventud, asuntos sociales, mujer, trabajo y otras más. Por el otro, al ofertarse los ciclos en diferentes centros, se dificulta extraordinariamente o incluso se anula la coordinación y continuidad. Ello al margen de la falta de adecuación real de los colegios a la incorporación de los niños de 3 años, que luego veremos más adelante. Pero desde 2006 asistimos a la autorización legal para trocear el primer ciclo, pudiendo ofrecerse siempre que sea al menos un año completo, artículo 15.4 de la LOE. La concertada y privada empezó lo que la pública ha continuado con la apertura de las aulas de 2 años en los CEIP, ahora gratuitas. No dudamos de que la intencionalidad haya sido progresar hacia la universalización, pero de nuevo sin pensar en el interés superior del niño. ¿Por qué no hacerlo en las escuelas infantiles y casas de niños? Todas las experiencias en este sentido, Cantabria, País Vasco, Valencia y Aragón, han mostrado improvisación en relación con los espacios, peor aún que cuando se incorporó a los niños de 3 años a los colegios. Ahora se añade la problemática profesional de este primer ciclo, que también comentaré más adelante, y el troceado de una propuesta educativa que pierde su globalidad. Pedimos que la etapa completa dependa exclusivamente de administraciones educativas y que tendamos a ofrecerla en un solo centro. Como los colegios no están actualmente preparados, son las escuelas infantiles y casas de niños y su cultura los únicos espacios realmente habilitados para responder a los derechos de los niños y niñas. En tanto se camina hacia ello, pedimos que el primer ciclo permanezca unido en el mismo centro, por el interés superior del menor, y que este inicio de universalización y gratuidad de los 2 años se dé en los centros mencionados. En relación con la oferta de plazas, gestión y cuotas para familias, vemos como en el primer ciclo no hay actualmente una oferta de plazas públicas suficientes. Además, son caras en las comunidades en que existe una titularidad pública de las escuelas y están gestionadas mayoritariamente de manera indirecta. En este sentido, han accedido de forma masiva empresas que, como CLECE, GECESA o EULEN, tienen un interés de lucro conocido y ninguna tradición educativa. Gracias a una legislación vergonzosa, las
Las propuestas económicas a la baja son el criterio para la concesión de las escuelas, lo que deteriora la calidad educativa y las condiciones laborales de sus profesionales. En comunidades con escasa red pública se ha apostado prácticamente por liberalizar el precio de la plaza escolar, estimulando así la competitividad que, en beneficio de grandes empresas de servicios del tipo de las planteadas, estrangula a las cooperativas y pequeñas empresas educativas tanto como en el caso anterior. El cheque bebé indiscriminado, pero solo para la privada, hace que en muchos casos resulte más cara que la oferta pública. En el segundo ciclo, el modelo es de gestión y titularidad pública o privada, aunque estos últimos disfrutan de conciertos que no solo no han sufrido recortes, sino que han seguido creciendo. Mientras los centros públicos han visto y ven desaparecer unidades de infantil en un sangrado permanente. Parece que el criterio esté reñido en ambos casos con esa curiosa interpretación que algunos hacen de la libertad de elección de centro, pues las familias no pueden elegir cuando no hay entre qué o se ven obligadas a hacerlo por economía. Pedimos la universalización de la oferta y la gratuidad de toda la etapa en centros educativos de titularidad y gestión pública, en el convencimiento de que es la única que puede ofrecer equidad para todas las criaturas y que, en tanto se va articulando, no se amplíen la gestión indirecta ni los conciertos, controlando el funcionamiento de los existentes, de manera que cumplan escrupulosamente con los contratos por los que han obtenido esta situación. Respecto a la calidad de los espacios de los centros, vemos cómo para el primer ciclo hay 18 criterios. Por ejemplo, respecto a los metros cuadrados que ha de ocupar una criatura, o a si puede o no tener patio o usar espacios exteriores al centro. ¿Cómo una profesional sin apoyo puede ir con 14 criaturas, algunas de las que en el mes de septiembre pueden tener 9 meses, que ni siquiera caminan, a un espacio exterior al centro que además no tiene protección alguna? En el segundo ciclo, como vengo afirmando, los centros nunca acabaron de adaptarse a las condiciones que la incorporación de los 3 años exigía en el Real Decreto 1004. En muchos centros no hay aún lavabos visibles y accesibles desde las aulas y no se contemplan espacios para el descanso y posible siesta, imprescindibles teniendo en cuenta que algunos niños y niñas llegan a primero del segundo ciclo con 2 años y 9 meses. Los comedores se comparten con primaria, siendo espacial y acústicamente absolutamente agresivos e inapropiados para las características de estos niños y niñas. Tampoco hay cocinas activas en la mayoría, con la pérdida que supone a todos los niveles. Pedimos unos requisitos mínimos comunes apropiados, sin prórrogas, respecto a espacios en el sentido expuesto para toda la etapa y en todos los lugares. En relación con profesionales, su titulación y formación, vemos cómo los y las del primer ciclo se dividen en un rosario de titulaciones que se han reincorporado en los últimos 11 años. Además de las destinadas a la llamada atención educativa directa, hay técnicos de grado medio, auxiliares, puericultoras, nativos de inglés o monitores de tiempo libre, para la llamada perversamente atención, artículo 92 de la LOE. Con lo que asistimos a una formación inicial variopinta y de calidad cada vez menor. La formación profesional superior, que regula diferentes familias profesionales y establece criterios comunes a todas ellas, provoca una serie de disfunciones incompatibles con los derechos educativos e imposibles de resolver. Entre ellas la de que sus técnicos nunca serán llamados docentes. Horarios y salarios y condiciones laborales son inferiores a las que da derecho el grado de magisterio, pero ejercen, sin embargo, funciones prácticas iguales que no se ven reconocidas. A ello se añade que tampoco comparten rama sindical con magisterio, lo que imposibilita la unificación reivindicativa. Todo ello provoca mucho malestar entre profesionales diferentes que actúan en los mismos centros. Lo mismo ocurre con la instauración de la formación dual. En el segundo ciclo intervienen maestros y maestras y las técnicas superiores son las destinadas a realizar funciones de higiene en los casos en que los ayuntamientos o bien las familias las contratan. Todo ello contraviniendo la resolución de 7 de junio de 1995, que establece el carácter educativo de los cuidados relacionados con la higiene y la responsabilidad de maestros y maestras con los niños y niñas que lo precisan. La justificación para no asumirlo es la mencionada falta de adecuación de los espacios para ello y el no tener la formación apropiada.
Circunstancia real porque en Magisterio 06 no se imparten conocimientos sobre los niños y niñas del primer ciclo, salvo en la asignatura de Psicología Evolutiva. Razones que deberían servir para reivindicar a las administraciones, pero no para, como hacen algunos profesionales o incluso acuerdan vergonzosamente los claustros, negar a los niños y niñas que a veces ni han cumplido los 3 años el derecho a que su figura de apego les acepte como son y se haga responsable de ellos. Esto no ocurre nunca en una escuela infantil. Necesitamos para resolverlo un cuerpo y titulación únicas para toda la etapa, que además sea universitaria, pero con una reformulación total del grado de magisterio, de modo que obedezca realmente al título que ostenta de Educación Infantil 06. Si hay voluntad política, puede arbitrarse un proceso de homologación para los profesores de formación profesional, los que saben más de 0 a 3 años, como en su día se hizo con los de las escuelas normales cuando pasaron a las facultades de educación. Puede habilitarse igualmente a quienes ejercen con titulación de técnico superior, de modo semejante a como se hizo en Madrid en los años 80 o más recientemente en Baleares. Esto acabaría con una buena parte de los problemas de la educación infantil. En relación con las ratios, tengo que decir que sencillamente son inhumanas. En el segundo ciclo, el contraste es enorme si tenemos en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea. 15 niños y niñas por adulto, desde 3 a 6 años. Estamos con 28 y hasta más. Ya fue un despropósito en sus inicios cuando se fijó una gradación de 5 niños o niñas menos en primaria que en secundaria y no se tuvo el cuidado de aplicar el mismo criterio de reducción para infantil. ¿Se dan ustedes cuenta de que no es lo mismo 25 niños y niñas teóricos de 3 años que de 10 o de 12 años? Si visitan un CEIP, en especial en el proceso de acogida, vivirán de primera mano la dramática situación a la que se suma la desaparición de los apoyos en la mayoría de los centros. Este número se sobrepasa hoy ampliamente partiendo de una autorización legal que tampoco se respeta y sin que ni los niños y niñas con derechos especiales supongan una reducción de ratio en unos espacios que estaban diseñados para menos criaturas. En el primer ciclo la situación es igualmente dramática, en especial si consideramos que las ratios recomendadas por la Comisión Europea son de 4 bebés por adulto, tenemos 8, de 6 niños y niñas de 1 a 2 años, tenemos 14, y de 8, de 3, tenemos 20. En estos momentos hay 18 realidades distintas que oscilan hasta en 4 niños y niñas por aula según la comunidad de referencia. Este número se ha de complementar, además, con diferentes cantidades de apoyos según las comunidades. Pedimos, hasta por humanidad, la rebaja sustancial inmediata de las ratios y el cumplimiento progresivo de las recomendaciones europeas, así como la reincorporación de los apoyos precisos. Respecto al currículum, a la inspección y al tratamiento de los niños y niñas con derechos especiales, si bien las características del currículum global de infantil que fijó la LOCSE para la etapa eran bastante apropiadas, la evolución posterior ha sido perniciosa. En el primer ciclo hay 18 currículos, de cantidad y calidad muy diversa. Hay algunos sobreinstructivos e inapropiados y otros sin más contenido educativo que los títulos de las áreas o ámbitos. En el segundo ciclo, los aprendizajes relevantes para una educación integral y propia de esta etapa han dado paso prioritario a contenidos propios de primaria. Los horarios y criterios de evaluación inapropiados desprecian lo que es específico de estas edades, que pasa necesariamente por enfoques holísticos y por aprender jugando. Se pretende instruir mucho, instruir a todos y a todas igual e instruir antes, sin respeto alguno por las diferencias y los ritmos infantiles, lo que, sin embargo, recomiendan hipócritamente los preámbulos de las normativas. ¿Dónde quedan en este panorama actual los niños y niñas con derechos especiales? Término con el que denomina la Convención y sus observaciones generales a quienes aquí llaman niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. La brillante comparecencia de Gerardo Echeita sobre educación inclusiva me permite remitirme a ella. Solo de añadir que es precisamente en la primera infancia donde se gestan las diferencias y la inequidad y donde más se puede hacer para remitir las que ya existen y o compensarlas. La actual red de atención educativa a estos niños y niñas es altamente insuficiente y está desbordada con los recortes. Los equipos de orientación
psicopedagógica, sobrepasados con las demandas de primaria, no conocen frecuentemente la realidad infantil. Hacen falta numerosos recursos humanos y materiales que son en realidad una inversión enormemente rentable y que, sin embargo, se han recortado drásticamente. Pedimos un currículum global e inclusivo, centrado en el derecho de los niños y niñas a ser protagonistas de su desarrollo, en su cultura específica y en su modo de aprender. Un currículum laico, exento de cualquier dogma o discriminación, que desarrolle todas las potencialidades infantiles a través de todos sus lenguajes y que no jerarquice actividades. Un currículum que les presente el mundo insertado en su entorno, permitiéndoles amarlo y usarlo de modo responsable, cuidado y sostenible. Pedimos una inspección especializada que sostenga, oriente y apoye la etapa y equipos de atención temprana que atiendan a la etapa completa, esté donde esté, con los recursos humanos y materiales suficientes. Si he sido capaz de resumirlo y de transmitirles de manera que lo puedan comprender, les ruego a ustedes que tengan la voluntad política necesaria, por encima de las diferencias partidistas, para lograr un pacto de Estado por la educación que contemple y realice los derechos de la primera infancia e integre plenamente esta etapa de infantil de calidad, respetando las características que les son propias. Les ruego que sean conscientes de que la firma de la Convención por España les vincula jurídicamente por ello y que podemos demandárselo, y que es el interés superior de los niños y niñas el que, como principio, ha de guiar sus actuaciones. Les ruego igualmente que así lo transmitan en la construcción de ese pacto, para que ninguno de sus protagonistas vuelva a recurrir, al infligir un tratamiento de segunda a estas edades, al argumento de que necesitan menos porque no son educativas.